Bienvenidos, Hablemos Derecho con Miguel. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un nuevo episodio, una nueva semana y por supuesto ya listos para hablar de temas importantes que seguramente podrían estar sucediendo en su vida o mejor evitarlos. Como bien dice el abogado, hay que prevenir. La prevención para este tipo de temas legales o problemas legales aquí está en Hablemos Derecho con Miguel. Por eso le doy la bienvenida una vez más al licenciado Eric Navarrete de Navarrete Abogados. Gracias por acompañarnos aquí en Hablemos Derecho con Miguel. Gracias, muy buenos días y estamos aquí a la orden. Ya saben que hay un teléfono de contacto para hablar con Navarrete Abogados, que es WhatsApp, que es el 777-103-6370. 777-103-6370. Bueno, nuestro tema del día de hoy tiene que ver con compensación. Compensación a la pareja en caso de separación cuando se casaron por separación de bienes, abogado. ¿Qué tan común es esto hablando de este tipo de problemas o trámites legales en una separación? Bueno, muy buenos días nuevamente. Espero que hayan pasado un excelente fin de semana largo y pues gracias por recibirnos, Miguel, aquí en esta ocasión. Y efectivamente vamos a tocar un tema muy especial y ojalá el auditorio nos ponga mucha atención porque tiene sus bemoles, como se dice, para poderlo ejercer. Creo que primero tendríamos que ver qué es esta compensación y cómo se instrumenta. La compensación se da cuando hubo un matrimonio y el régimen fue separación de bienes. Lo hemos platicado en otros temas. Insisto, estos temas que platicamos, yo trato de que no se nos vayan a juicio, sino tengamos algo preventivo para tener un desarrollo de vida mejor. Cuando nos casamos con separación de bienes y durante el matrimonio se adquieren bienes de cualquier índole y estos se ponen a nombre solamente de una de las personas. Porque ¿Regularmente a nombre de quién queda? Normalmente, ¿qué es lo que pasa cotidianamente? Vamos a hablar de lo cotidiano. Exacto. Yo me caso con una pareja, una chica, y compramos la primer casa o el primer terreno o el coche. Un auto. Normalmente se pone a nombre del esposo o de quien trabaja, de quien produce o de quien genera el ingreso económico. Y hay dos razones importantes, Mil. Primero, si yo trabajo y yo tengo un buen historial crediticio y yo soy el que puedo garantizar o acreditar ingresos, sí, lo más natural es que el crédito, si es a crédito, me lo den a mí y no a mi pareja. Okay. Si mi pareja está dedicada al hogar, a los niños, pues no tiene cómo acreditar ingresos. Esa es la primera parte cuando compramos algo a crédito. ¿Y a partir de qué tipo de artículo? Porque ahorita hablamos de cosas como inmuebles o bienes materiales, en este caso un auto, pero ¿qué otro tipo Tendríamos que hablar de bienes duraderos, es decir, el menaje de casa, que es el refrigerador, la televisión, pues normalmente no son parte de una masa conyugal porque muchas veces los compramos inclusive sin factura o sin comprobante o los perdemos o perdemos el ticket o perdemos lo del súper esa parte casi siempre queda regulado en la parte del menaje. Quien se queda con los niños en custodia es que quien tiene el uso y disfrute de esos bienes no de uso tan duradero o que no nos generan un incremento en la masa conyugal. Esa es una primera razón. La segunda razón es una costumbre que se tiene, que todo se pone a nombre del papá. Ok. Lo traemos desde hace varias generaciones. ¿No? Sí. Todo es a nombre del papá. El papá es el que da la instrucción. El papá ve qué es lo que se hace con los bienes o con lo que se deja de hacer de los bienes. Normalmente es así. Aunque ahora, de los últimos 7, 8 años para acá, hemos visto una evolución en el aspecto de que ya también la mujer, la esposa, ya reclama que se pueda tener o ya trabajan o ya generan ingresos. Dicho esto, cuando estamos en la hipótesis de un divorcio y nos casamos bajo sociedad conyugal
y la gran cantidad de bienes está a nombre de una sola persona, procede la solicitud de la compensación. Mire. La compensación puede ser una pensión compensación o una compensación, que ahorita vamos a entrar al tema. Pero quiero hacer un paréntesis, Miguel. Nuestro código, el código del Estado de Morelos, no lo trae regulado de manera literal, como lo vamos a explicar. Eso quiero que quede muy claro para el auditorio, porque a lo mejor tenemos llamadas o mensajes. No está en nuestro código. A ver, tenemos algo que se llama derecho comparado, Miguel. La evolución de protección a grupos vulnerables ha venido desarrollándose del año 2000, 2005, 2008 para acá. ¿Qué quiere decir esto? Que a algunos grupos vulnerables se le han dado más derechos. Sí. Uno de ellos es la mujer. Y está hasta de moda hablar de justicia de género, protección a la mujer. Hay una ley especial de violencia contra las mujeres. El hombre no la tiene, la mujer sí tiene. Hay centros, hay mecanismos para proteger a la mujer. Ha ido evolucionando, no creo que esté mal, ha ido evolucionando esta parte. ¿A qué voy? Que no solamente, porque el derecho familiar es un derecho que puede ser regulado por el mismo juzgador, lo tenga el código o no. ¿Por qué? Porque ya la Corte y la Constitución, que son entes superiores a las entidades estatales, ya resolvieron que la compensación sí resulta procedente. Ok. Entonces, aún no estando en nuestro código, si la Corte, que es nuestro máximo tribunal, ya dijo que es procedente, tiene que aplicarse a nivel nacional. Se dice que es vinculante. Entonces, a juicio de tu servidor, se puede solicitar y se debe de solicitar, pero son de características especiales, Miguel. Hay tipos de compensación. Hay tipos de compensación y hay requisitos o hipótesis que hay que cumplir muy especialmente. Es decir, ¿cuáles serían estos requisitos para una persona para pedir esta compensación? Vamos a hablar del tema consuetudinario. El código no dice que sea a la mujer, sino es al cónyuge que no haya sido beneficiado, pero vamos a hablar en este caso que sea la mujer. Uno, que exista un haber, una masa, una cantidad de bienes que se hayan generado durante el matrimonio. Esa es la primera. La segunda, que durante el matrimonio, durante el tiempo de matrimonio, por haberlo acordado así, o por las circunstancias del mismo matrimonio, la pareja, vamos a hablar desfavorecida, se dedicó a los niños, al hogar, o a ciertas circunstancias que le impidieron a esta persona poder sobresalir en tema económico. Esto diríamos que sería como haber contribuido al hogar sin recibir ingresos propios. Le diste al clavo. Ahí. Eso es la compensación. Durante el tiempo de que el señor se dedicó a producir, a trabajar, a generar ingresos, este tiempo la persona, la esposa, se dedicó al cuidado de los niños, al cuidado del hogar, todo lo que implica esto, que no es ningún trabajo fácil. Sí, claro. Cuando esto se da y existe una masa conyugal o bienes que hagan muy dispareja o muy fuerte la condición económica de uno y de otro, es cuando se puede solicitar. Y lo dejo muy claro al auditorio. Si mi esposa y yo nos casamos bajo separación de bienes y durante el tiempo adquirimos un coche de 100,000 pesos y en 10 años fue lo único que adquirimos, pues no hay una descompensación económica, porque el bien que se adquirió, pues lejos de subir de su precio, se deteriora. Claro. En esta hipótesis, pues no sería procedente haberlo solicitado. Además, ya no sería materializable, es decir, ya el coche ni vale los 100,000 pesos, ya está en otras condiciones, y lo que le darían a otra persona sería una cantidad irrisoria.
Okay. Es cuando estamos hablando de una muy, muy fuerte compensación. Ahora, segundo, se debe de hacer una ponderación. Si es un matrimonio de 2 años o 3 años y el señor lo único que tiene es su cuenta bancaria que tiene 100,000 pesos y la señora se dedicó 2 años al matrimonio, no procede la acción. Okay. No estamos pagándole a la pareja por haber estado con nosotros por año. Ojo, eso es lo que quiero dejar bien claro. Sí, Yo estuve contigo 5 años, pues al año cuesta... No, porque es otra cosa. Ese es otro concepto, ¿eh? Okay. No lo confundamos. Y tampoco es castigo al que tiene el dinero, sino más bien es tratar de reparar un poco o pagar un poco a la persona que por esta cantidad, por esas actividades, no continuó el estudio, no se dedicó a trabajar. Ahorita es una persona, vamos a ponernos en la hipótesis que tiene más de 50 años. Ok. Que ya va a ser muy difícil que ahora con su nueva vida de soltera pueda adquirir un empleo, pueda ser contratado en algún empleo donde pueda no solo mantenerse, sino poder generar un ingreso que le pueda compensar todo lo que dejó de hacer. Ok. Tiene ciertas circunstancias. Ahora, hay 2 acciones. Una es pensión compensatoria, que es una cantidad mensual que no quiero que se confunda con pensión alimenticia. Es súper distinto. Ese es otro concepto que ya lo hemos platicado. Ajá. Puede ser una pensión compensatoria con una cantidad mensual o puede ser una acción compensatoria. ¿Qué es esto, Miguel? Un solo pago. Ok. Hicimos 5 casas, 6 casas, te voy a dar $1,000,000. Ahora, ¿cómo se calcula este monto de la compensación? Hay referencias internacionales y hay referencias en otros códigos, como el código de Querétaro, en el artículo 268, que nos establece que puede ser no menos del 10 y hasta el 50%. Ok. Depende de la capacidad económica y no generar una afectación a quien tiene los bienes a su nombre. Okay. Que pueda darlo sin que tenga un menoscabo sustancial. Por eso digo que tiene sus reglas, es decir, tiene una casa de interés social que vale ahorita 500,000 pesos, estuvieron 5 años casados, la señora tiene 30 años de edad y quiere el 50% de ese bien, la señora puede trabajar. Claro. Está en actividad totalmente productiva, se encuentra sana y el quitarle el 50% de esa pequeña casa de interés social sí resulta una afección muy fuerte para esta persona, porque va a tener que dejar de habitarla y con la mitad que le den o le toque no va a adquirir un bien de esas características. ¿Sí me explico? Claro. No es dañar al que tiene, sí, sino compensar al que no pudo lograr un equilibrio en adquirir bienes. No sé si me voy a explicar, es un tema un poquito escabroso en ese sentido. Totalmente de acuerdo, pero para eso estamos aquí en Hablemos Derecho con Miguel. Si ustedes tienen dudas o preguntas al 777-499-1991. Si es muy particular, yo creo que cada caso, como siempre, en cuanto a este tipo de separaciones, y por eso es importante que ustedes no se queden con la duda y hagan las preguntas. Hay un profesional aquí que nos puede guiar también y nos puede apoyar. Recuerden que es el abogado Eric Navarrete de Navarrete Abogados. Lo pueden contactar también al 777-103-6370. 777-103-6370. Vamos a hacer nuestra primera pausa, abogado, pero regresamos con la segunda parte de Hablemos Derecho con Miguel, hablando de compensación a la pareja en caso de separación cuando se casaron por separación de bienes. Regresamos, Hablemos Derecho con Miguel. ¿Qué temas, caray? Cada vez nos sorprendemos más de las cosas que podemos descubrir y aprender, pero sobre todo, prevenir. Hay que tomar en cuenta mucho todo esto. Gracias por todas sus preguntas. Recuerden que es de forma anónima al 777-499-1991. Lo que queremos es, pues, guiarnos y apoyarnos, porque todos aprendemos de estos temas que regularmente, pues, solamente desde que tenemos el contacto con un abogado, nos encontramos en un momento como este, tal vez, donde llega una demanda, donde estamos en una situación complicada, es cuando buscamos solucionar, pero bueno, todo se puede también prevenir. Pregunta si le parece bien, abogado. Adelante, sí, con gusto.
Cuando los dos trabajamos a la par y los dos nos compartimos las responsabilidades del hogar y los hijos durante 15 años y nos divorciamos, ¿ella puede reclamar esa compensación a la que se refieren? No, porque ya rompió con un requisito. Ella ya trabajó, ella ya fue productivamente, económicamente productiva. Ajá. Entonces ya con esa parte ya no pudiera ella acceder a esa acción o esa demanda. No la ganaría porque trabajó. Si ganó poco, ganó mucho, o no ahorró, o tuvo otras circunstancias, ese es otro tema. O todo lo que ganó lo invirtió en la casa, ese es otro tema. Pero si ella fue productiva, no puede, no tiene acceso a la demanda en ese sentido. Desde mi punto de vista, claro. Hay otro más. Hace 4 años me separé de mi pareja. Vivimos 16 años en unión libre. Aún puedo tramitar lo de la pensión compensatoria, ya que en esos años de unión me dediqué al hogar. ¿Si se adquiere algún derecho, aunque no se haya uno casado? Sí, recordemos que el concubinato otorga derechos a la par que el matrimonio, siempre y cuando existan varios requisitos. Uno, que nuestra pareja no tenga un matrimonio anterior vigente, que no se haya separado. Ok. Ese es importante. Y dos, si existe una masa económica que haya adquirido el señor durante esos 16 años, al cual ella no haya tenido acceso, no haya tenido el uso, el disfrute, no haya tenido absolutamente nada, pudiera reclamarlo en ese sentido. Pero si el señor tiene un matrimonio, esta persona ya no tendría ese derecho, porque la primera persona que tiene ese derecho es quien estuvo casado. Recordemos que el tema es cuando estuvimos casados y viene un divorcio. Sí. Y estuvimos casados con separación de bienes. Habría que ver el asunto en lo particular, pero lo veo muy, muy, muy complicado en el tema del concubinato. Ok. ¿Qué tipo de pruebas se deben de presentar para solicitar precisamente una compensación? Muy buena pregunta. La carga de la prueba la tiene quien la pide, es decir, quien tiene que demostrar es quien pide la compensación. En este caso, hablemos del sexo femenino. ¿Qué hay que demostrar? Uno, la relación matrimonial, la separación. Dos, la adquisición de los bienes durante ese periodo. Durante ese periodo de matrimonio se adquirieron 2 casas, 3 coches, etcétera, etcétera, la existencia, y que todos esos bienes fueron o están a nombre de mi pareja. Ajá. Y el último, que yo, como mujer, no trabajé, porque así fue el acuerdo, o porque cuidé el hogar, cuidé de los 3, 2, 4 hijos desde que nos casamos hasta el día de hoy. Acreditando esos elementos, sí, es cuando procede la acción compensatoria. ¿Cuánto tiempo después de la separación se puede iniciar este trámite? No hay un término como tal, fatal. Todavía está en proceso estas condiciones, pero el consejo es hacerlo lo antes posible. Y explico, es una razón eminentemente económica. Si el señor o la señora se quedaron con 2 casas y no hago nada en estos años, pues el señor los puede vender. Y una vez desaparecidos los bienes y no existiendo el dinero, pues va a ser imposible que le otorgue alguna pensión de cualquier tipo, de cualquier tipo. Entonces tendría que ser lo más inmediatamente posible para que pudiéramos garantizar, ¿verdad?, obtenerlas si cumplimos con los requisitos de ley. Insisto, hay que cumplir con ciertos requisitos. No es genérico. Ok, porque sí nos están preguntando lo siguiente y creo que sí es algo genérico. ¿Qué pasa si la otra parte no quiere dar nada? ¿Se puede obligar legalmente? Claro, estamos hablando de procesos jurídicos, claro. No va, de entrada, no va a dar nada. ¿Por qué no van a dar nada de primera mano? Porque nuestro contrato nupcial fue con separación de bienes. ¿Qué se nos viene a la cabeza? Pues a nombre de quien estén son de él los bienes. Claro. Esto es muy difícil que se pueda lograr mediante un acuerdo. Muy difícil. ¿Hay diferencias si hubo hijos en el matrimonio, durante el matrimonio? Sí. Y voy al ejemplo claro, Miguel. Si no hubo hijos durante los 10 años, ¿a qué se dedicó la persona que no trabajó? ¿Cuál fue su impedimento para no acceder a un salario, a un negocio, a una actividad
que le permitiera allegarse de recursos. No solamente es cuidar la casa. Ok. Si no hubo hijos, muy difícilmente le van a dar una pensión compensatoria de cualquier tipo. No hay excepciones ahí por algún tipo tal vez de padecimiento, de enfermedad. Estamos en la parte especial, tiene razón. Puede ser que durante este tiempo tengamos una enfermedad degenerativa, progresiva, que le haya impedido tener una actividad. Ahí sí pudiera ser, ya no sería una acción compensatoria, ahí podríamos hablar de una pensión alimenticia, porque por su situación física no se puede llegar de alimentos. Sería el mismo resultado, pero la acción sería diferente. La compensatoria es cuando estás bien de salud, de condiciones, y por tu actividad no te llegaste a recursos. Y cuando tienes una enfermedad degenerativa o que no te haya impedido trabajar, acabamos de ver lo del papá que falleció hoy, que tenía un problema pulmonar desde hace muchísimos años, habría que ver una pensión de otro tipo, según mi criterio. Ok. Otra pregunta más. Yo estuve casada, nos separamos sin divorciarnos, pero adquirimos bienes inmuebles. Ahora él vive con alguien más y sigue adquiriendo inmuebles, pero como seguimos casados y estoy pidiendo el divorcio, ¿cómo quedan esos inmuebles que adquirimos juntos y los que él adquirió después de separarnos? Siguen casados, solamente se separaron. Si siguen casados, siguen vigentes todos los derechos inherentes al matrimonio. Aquí habría que checar el régimen bajo el cual estuvo casada esta persona, si fue sociedad o separación. Y de ahí determinar cuáles de los bienes le corresponden. Si hubo una sociedad conyugal, le corresponde el 50% de todo. Absolutamente de todo, aun lo que haya adquirido ahorita si no se ha divorciado. Si fue separación de bienes, habría que ver qué adquirió durante el matrimonio y sobre esa parte le tocaría una acción compensatoria. Si el señor sigue adquiriendo y está casado, tiene una acción compensatoria sobre todos los bienes o toda la masa conyugal. Sigue siendo una masa conyugal. Ahí tiene vigente todos los derechos, por ejemplo, si fuera esa la circunstancia. Porque siguen casados. Siguen casados. Recordemos que aquí el tema es cuando se deriva de un matrimonio con un régimen de separación de bienes. Lo que tiene que ver la persona nada más qué acción va a hacer. Si fue su régimen de sociedad conyugal o fue su régimen por separación. Y ahí determina si es el 50% o solamente una acción compensatoria. Por aquí nos dicen qué papel juega la edad, el tiempo también que duró el matrimonio o tal vez el nivel socioeconómico ante la decisión de un juez. Los tres son fundamentales. No es lo mismo pedir una acción compensatoria cuando vivimos 25 años con la pareja, hoy tenemos 60 años de edad y mi esposo es eminentemente rico. Hacerlo. Tengo 20 años, vivimos 2 años juntos y no vamos a comprar un coche. En este caso pues, sería muy difícil que procediera. Son fundamentales todas las cuestiones. La edad, el grado de instrucción, el estado de salud, los años de matrimonio y la masa conyugal o la cantidad de bienes o recursos que se cuentan o de los cuales quiere uno que se les dé una pensión, una acción compensatoria. Reitero, si no hizo bienes, si nada más tiene una sola casa, sería muy complejo. Quiero hacer un paréntesis. En Morelos se estila mucho la compra de, le llaman así, pero no es, la compra de bienes ejidales o comunales. Estos no están dentro del comercio, por lo tanto no pueden ser contabilizados, porque ni siquiera es una compra. Y los ejidos y las comunas nos dan oportunidad de ocupar un pedazo de terreno que no es de nuestra propiedad, ni va a ser nunca de nuestra propiedad. Aunque pagues. Claro, y pagamos y pagamos y pagamos, y todavía el ejido nos cobra por ir a medir y darnos la constancia, pero esos no están dentro del comercio, no es propiedad. Esos bienes muy, muy difícilmente van a formar parte de una masa conyugal o hereditaria en materia familiar, porque no hay escrituras, no hay propiedad privada, no son de ellos legalmente. Es mucho cuidado con esos temas. Muy importantes, por favor, porque así se da mucho, ¿verdad? En Morelos se da mucho la cesión de derechos, famosa cesión de derechos.
Ahora, casi de las últimas preguntas. ¿Este derecho solamente es para mujeres o también lo puede solicitar el hombre? Porque comúnmente pues, estamos hablando de que es la mujer. No hay distingo. Okay. Es para el cónyuge que se encuentra en estas circunstancias, en estas condiciones. Se hizo para parejas monoparentales, para familias constituidas de primer término, pero ha ido evolucionando todo, ¿no? Ya hay familias reintegradas, que es cuando te separas y vuelves a generar otra familia, o te divorcias. Y ahora hay matrimonios entre el mismo género. Yo no veo que hubiera algún distingo, no creo. Entonces, pudiera ser el hombre también si fueran las circunstancias. Tendría que acreditar los mismos requisitos, los mismos. ¿Qué pasa si durante el matrimonio uno de los dos se dedicó al negocio del otro? Uno de los dos se dedicó al negocio del otro. Hay acción compensatoria. Hay acción compensatoria porque realizó un trabajo para generar que el negocio funcionara, que el negocio diera dinero, o sea, si hay una acción. Todavía es más, yo creo que sería no más cantidad, sino más fácil de acreditarlo. No trabajé porque me dediqué al negocio que es de él, hoy nos separamos y todo está a nombre de él, no puedo yo disponer de bienes. Pudiera proceder ahí la acción compensatoria, y más en esas circunstancias. No había pensado en esa hipótesis, pero creo que sí hay mucho en Morelos de este tipo. Pues sí, desafortunadamente. Es que miren, estas situaciones, uno se enamora, se casa y está... Con mucha ilusión. Sí, claro, pero luego vienen complicaciones y pues bueno, esto se da. Pero para eso están las leyes y para eso están los abogados, como Navarrete Abogados. Si tienen dudas, ya lo saben, 777-103-6370 es su número de WhatsApp, 777-103-6370. Licenciado Eric Navarrete, conclusiones o recomendaciones finales, por favor, sobre este tema, que siguen habiendo más preguntas todavía, pero... Es como recomendación, hablemoslo. Aquí tenemos, como mexicanos, como latinoamericanos, tenemos ahí dos temas importantes. Nunca queremos hablar ni del testamento, ni de lo que va a pasar, y nunca hablamos antes de contraer matrimonio, les he dicho o hemos manejado aquí, Miguel, que nuestra vida se rige a base de contratos y actos jurídicos, que los hacemos, pero no los hacemos mecánicamente y no sabemos que lo estamos haciendo. Claro. Una relación de matrimonio, de concubinato, de noviazgo, es una relación contractual. Es una relación donde tú estás poniendo unas condiciones y yo otras para poder convivir. Para poder pernoctar juntos, para poder estar juntos en un día a día. Inclusive construir cosas juntos, ¿no? Construir cosas juntos. Y tenemos ciertas obligaciones, a veces que no las hablamos, pero sabemos, ¿no? A ti te toca hacer el quehacer, yo traer el dinero, hay otro tipo de cosas. Hablemoslo. Aunque estemos bien enamorados, es decir, vamos a platicarlo. ¿Quieres tener hijos? ¿No quieres tener hijos? ¿Cómo le vamos a hacer con el tema económico? ¿Me vas a mantener? ¿Yo te voy a mantener? ¿Sabes las consecuencias? A veces también la pareja, el varón, no trabajes, mi amor, porque no quiero que te toquen el aire, yo voy a proveerte y de lo que yo te traiga de ahí comemos. Sí, y después, ¿qué va a pasar? Esos temas no los queremos tocar, sentimos que lastimamos a la otra parte o genera un problema. Preferible romper cuando se inicia y no 10 o 15 años después, cuando ya dedicamos mucho tiempo a una actividad que al fin y al cabo nos va a generar un conflicto. Reitero, mi posición aquí no es para invitar a la gente a conflictos, sino para que podamos prevenir, para tener una vida en paz, con mejor desarrollo emocional y legal y vivir con la tranquilidad. Entonces, la recomendación es, hablemoslo. Chicas, chicos, hablemoslo, nos vamos a ir juntos a vivir, pero ¿cuáles van a ser las condiciones económicas? Si se aceptan en ese momento, pues adelante, y si no, pues hasta ahí. Como decían mis abuelitas, ¿no? Con el dolor de mi corazón, pues mejor dejar ahí, que no me genere un problema después, ya con hijos, ya con una edad avanzada, con alguna enfermedad que se pueda adquirir. Hablarlo
hablarlo, hablarlo, hablarlo. Creo que esa es la solución a estos temas. Perfecto. Muchísimas gracias, licenciado Eric Navarrete de Navarrete Abogados. Gracias por escucharnos y por vernos. Hablemos Derecho con Miguel aquí en la 99. Hoy aprendimos algo más también y a poner siempre esta parte de la comunicación antes de, a llegar a un acuerdo con las parejas. Antes de encontrar una obligación. Sí, completamente de acuerdo.